Grandiosa etapa con sucesivos ataques dentro del grupo de favoritos y una guerra declarada por la clasificación de la montaña. El viento y la altitud se hacen presentes para dificultar el accionar de los ciclistas. Y un ganador que le devuelve un triunfo a su país luego de 10 años sin victorias en la carrera. Sean todos bienvenidos a este breve resumen de la 15ª etapa de este Tour 2021. Bauke Mollema se hizo con la victoria el día anterior luego de hacer parte de la fuga del día y lanzar un definitivo ataque a 43 de meta aprovechando el descenso en el penúltimo puerto. Ayer Nairo Quintana cedía el primer lugar de la clasificación de montaña con Michael Woods. Mark Cavendish continuaba con la camiseta verde de los puntos y Tadej Pogačar miraba a todos desde la parte alta de la general, aventajando por 4.04 a Guillaume Martin, que se coronó en el podio tras involucrarse en la fuga. Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard y Richard Carapaz seguían manteniendo la misma diferencia cercana a los 5 minutos. Hoy regresa a la alta montaña con un trazado de 191 kilómetros de carretera y 4.560 metros de desnivel acumulado, con salida en la ciudad de Céret en Francia e incursionando en Andorra. Un sprint en el kilómetro 67 entregará puntos para la clasificación de la camisa verde y poco más adelante el primero de los 4 puertos. Una vez han descendido afrontarán un par de ascensos consecutivos. El segundo de ellos por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar y que además es el sitio de más altitud de la carrera. Tras ello entrarán en territorio de Andorra y una vez más la carretera se pone para arriba buscando el Col de Beisalit, que además ofrece bonificación en tiempo. Y luego la línea de meta en Andorra la Vieja en un pronunciado descenso de 15 kilómetros. No toma la partida Nacer Bouhanni del Arkea Samsic y deja a su equipo con solo 3 de los 8 corredores que habían iniciado la carrera en Brest. Solo Nairo, Connor Swift y Ali Gesbert continúan en competencia por la escuadra francesa. Un llamado de alerta para el colombiano, que si quiere tener aspiraciones en el circuito profesional debe ir pensando en un cambio de equipo para la siguiente temporada, pues es evidente que el Arkea no tiene el soporte necesario para acompañarlo. De hecho, se han activado rumores de una posible llegada de Nairo a la G2R, pero que solo se harían oficiales una vez terminado el Tour. Numerosos intentos para conformar la escapada en los primeros kilómetros del recorrido. Primero fueron Michael Woods, Christopher Juul-Jensen, Mark Donovan y el señor de las fugas Thomas de Gendt, quien por varios minutos estuvo en solitario. Tras no poder consolidarse, la nueva tentativa fue de otros 6 ciclistas, entre los que estaban entre otros Imanol Erviti, Pierre Latour y Dylan Van Baarle. Entre ataques y contraataques se fueron consumiendo el asfalto, hasta que finalmente en el kilómetro 25 se formó una escapada que incluía 32 corredores. Como era de esperarse, los interesados en la montaña fueron los primeros en colarse para ir por los puntos. Ahí estaban Van Aert, Michael Woods, Wout Poels y Nairo Quintana, y con ellos nombres importantes como los de Jonis Aguirre, Sergio Luis Henao, Dan Martin, el tiburón Vincenzo Nibali y el veteranísimo Alejandro Valverde. El paso por el sprint especial lo definen Michael Matthews, De Gendt y Ballerini, pasando en ese orden. 3 de los Grupama que vienen en la fuga se encargan de poner el ritmo y se relevan con otros 3 del Trek Segafredo. El trabajo ha sido recompensado con una renta que a ese momento superaba los 5 minutos. Atrás en el pelotón el UAE se tomaba las cosas con calma y mantenía un ritmo cómodo para el líder Pogačar. Ritmo que no podía seguir Mark Cavendish, que comenzaba a sufrir apenas iniciaba el primero de los 4 puertos. El calor y el esfuerzo le han pasado factura y va a tener que regular fuerzas para no quedarse fuera del límite de tiempo. Empieza la primera de las batallas entre los punteros. Wout Poels, Michael Woods y Wout Van Aert se adelantan y sprintan en la cima del Mont Louis. Es el belga del Jumbo quien saca los mejores dividendos pasando por delante. A esta altura la diferencia con el lote principal era cercana a los 9 minutos, y por la tranquilidad del pelotón prácticamente podía sentenciarse que la etapa se jugaba entre los fugados. Las altas temperaturas obligan a que los pedalistas estén pidiendo constantemente suministros de líquido a los autos. Hoy sí que los gregarios tuvieron un día bastante movido. Segundo round entre los mismos protagonistas del puerto anterior. Van a ser parte del numeroso grupo y le siguen Poels y Woods. Nairo no se quiere meter en esa pelea y relega posiciones. De nuevo el del Jumbo pasa por delante y se queda con 5 puntos. Inmediatamente llega la subida del Port de Valira, punto de más altitud en el Tour a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El duro ascenso sumado a la falta de oxígeno ha hecho que del grupo de 32 se hayan descolgado varios hombres. Nairo aprovecha su mejor rendimiento en altura y altera el orden en un primer ataque que puede ser contestado. Cerca a la cima del puerto vuelve a moverse y esta vez prospera el intento. Le sirve para pasar por delante el puerto y sumar los 10 puntos que ofrece. Es la tercera vez consecutiva que un colombiano pasa primero por el techo del Tour. Luego que lo hiciera Superman López en el Col de la Loza el año anterior, y Egan Bernal en el Iserán en el Tour que ganó en 2019. Y John Martin, hasta ese momento el segundo de la general, no ha podido seguir el ritmo del lote y se descuelga. Trata de apoyarse en el descenso para reconectar y le ha sido imposible hacerlo. De eso se dan cuenta los Ineos y Movistar y ponen aún más ritmo para sacar a Martin del podio. En la subida al último puerto, Nairo Quintana ataca de nuevo en un par de ocasiones y las 2 salidas logran ser conjuradas. Sepp Kuss del Jumbo y Alejandro Valverde pican en punta sacando una diferencia cercana a los 30 segundos. El norteamericano se ve fuerte y logra separarse del bala. Pasa primero por el puerto y toma el descenso con una ventaja razonable que le permite maniobrar con tranquilidad. En el pelotón se viven momentos de tensión. En solo 4 kilómetros los favoritos se han dedicado a darse leñazos como si fuera el fin del mundo. Primero Carapaz ha movido el grupo con un ataque que el mismo Pogačar ha cerrado. Luego Vingegaard en 2 ocasiones intentó poner distancia pero no pudo vencer la fortaleza de sus contrincantes.
Ben O'Connor hizo lo mismo en 2 oportunidades, y hasta el mismo Rigoberto Urán se sacudió y trató de irse. Adelante Sepp Kuss se metía en los metros finales y pedaleaba tranquilo hacia la línea de sentencia. Cruza la meta asegurando su primera victoria en un Tour y la segunda en grandes vueltas luego de la conseguida en la Vuelta a España de 2019. Un inmenso Valverde llega en segunda posición, y el grupo en el que viajaban Nairo, Izaguirre, Pauls y Dan Martin arriba a 1 minuto 15. A 4:50 llega el grupo con todos los favoritos. Ya casi 9 minutos lo hace Guillaume Martin, que pierde el segundo puesto de la general. Cavendish llega dentro del tiempo límite y continúa líder de los puntos. Wout Poels recupera la camiseta de montaña. Y Tadej Pogačar sigue al mando de la clasificación general con los mismos 5:18 de ventaja sobre Urán, que ahora es segundo. Tercero Vinegar a 5:32. Richard Carapaz cuarto a 5:33. Y Ben O'Connor quinto a 5:58. Después vienen Kelderman, Lutsenko, Enric Mas, Guillaume Martin y Pello Bilbao. Mañana día de descanso y el martes jornada de media montaña con 4 puertos. Nos vemos pronto con el resumen de la etapa 16. Deja tus comentarios sobre la etapa de hoy y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Para todos un gran abrazo.